Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Gusto saludarles. Muy buenos días. Un placer darles la bienvenida a una nueva transmisión. Es un placer poder nuevamente abrirnos paso en la web, en la internet, para estar con ustedes. Sean todos bienvenidos. Gracias por conectarse. Muy buenos días. Hoy comenzamos ya, creo que la octava jornada. Si no me he perdido unas cuentas, es la octava jornada. Y creo que completamos los 2 meses al aire a las 5 de la mañana. Nosotros escogimos este horario, siendo el menos estelar. Siendo el menos estelar, lo escogimos por algunas razones, por la tranquilidad, por el tiempo, por comenzar la mañana con el texto bíblico y porque no hay mucha competencia de otros colegas que transmiten en las noches. Bueno, octava jornada, si no equivoco los cálculos, 2 meses. No es un récord, pero ha sido un ritmo muy, muy cansado para todos. La semana próxima vamos a empezar una temática que se va a titular Profetas Menores. Vamos a escoger algunos libros de los profetas menores y vamos a estudiarlos en algunos días. Quién sabe si nos lleve más de una semana al estudio, pero vamos a hacerlo bastante didáctico. Buenos días a todos los que se están conectando. Buenos días, bienvenidos. Este sermón lo podrán ver en YouTube, en mi canal. Y para los visitadores de YouTube, este no es un tema editado ni programado, es un tema que se sube de una transmisión en vivo. Así que tengan ustedes la aclaración al respecto. Bienvenidos. Si tienen sueño, vayan, lávense la cara, prepárense, tomen un vaso de agua. Hoy producción me dio un vaso de agua pura. Y un esferito, y volvió el esferito celeste. Vean ustedes, aquí está. Perdón, bueno. Vamos a empezar, vamos a orar. Vamos a empezar esta mañana. Padre nuestro, muchas gracias por esta mañana que nos regalas, por las primeras horas. Padre, gracias porque estamos frente al texto bíblico y queremos que nos hables al corazón, a la mente, que nos enseñes. Nos ponemos humildemente como alumnos frente a la cátedra del Espíritu Santo, Señor, para que el ser humano pueda ser subordinado, sea sujetado a la influencia maravillosa del Espíritu Santo. Sin embargo, no habrá obra humana completa, Señor, en cuanto se refiera a la exposición de la palabra. Serás tú, Señor, a través del Espíritu Santo, que des ese toque especial, sobrenatural a la exposición de tu palabra. Oramos, Señor, por bendición y danos una doble porción, una doble medida del Espíritu Santo para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, otra razón por la cual estamos en madrugada es porque nosotros comenzamos a orar bajo el lema Unidos en Oración, para que la pandemia se redireccione, para recibir el Espíritu Santo. Ha sido nuestras oraciones, aunque de pronto para algunos puedan ser ilusas. Esas han sido nuestras oraciones durante 8 semanas. Wow, 8 semanas, 2 meses. Tremendo. ¿Qué fecha soy? 5. Muy bien. Vamos a empezar. Bienvenidos a la temática Apocalipsis. Apocalipsis. Vamos a hablar sobre Apocalipsis 13 y 14. Hoy y mañana abordaremos el capítulo 13 y el viernes el 14. Pero vamos a abordar una parte del 14. Por didáctica no podemos abordar la parte que todos quisieran escucharla, pero la vamos a dejar posiblemente para el sábado en la mañana. Pero el viernes en la mañana vamos a abordar el capítulo 14. Una parte que tiene que ver mucho con esto. Muy bien, perdón, lucho con mi alergia matinal. Es un placer. Apocalipsis 13, capítulo 1, es lo que vamos a leer ahora.
desde el 1 en adelante. Muy bien. Perdón. Dice, me paré, Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas sobre sus cabezas. Un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Esto hay que subrayar. Muy bien. En el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Muy bien. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Frase que hemos visto ya en Apocalipsis 2 y 3 cuando hablamos de las 7 iglesias. Seguramente el 100% de ustedes me acompañó en el recorrido de las 7 iglesias de Apocalipsis. 7 promesas para 7 iglesias. Una temática muy interesante y muy linda. Ustedes tienen el contexto ya de Apocalipsis. Es un libro simbólico. No todos los símbolos pueden ser totalmente entendidos ni satisfacer el oído curioso humano. Pero lo interesante de Apocalipsis, que es la carta de Cristo para la iglesia a través de todos los tiempos. La revelación de Jesucristo es como comienza la introducción de Apocalipsis 1, como Juan recibe el mensaje en Patmos, en esa isla rocosa, en Éfeso, cerca de Éfeso. Juan recibe el Apocalipsis, el apóstol Juan. Sin embargo, Apocalipsis es un libro simbólico y no todos los símbolos pueden ser interpretados porque se corre el riesgo de la especulación. En profecías, hablando de Daniel y Apocalipsis, la línea que separa la interpretación responsable con la especulación es muy delgada y hay que tener mucho cuidado en no pasar la línea. Sin embargo, pues el Señor tiene planes y nos ha dejado bastante luz al respecto. Bueno, por didáctica, mañana les voy a entregar, como siempre, el segundo día de clases, les entregaré un material parecido al de Mateo 24, donde voy a clasificar el capítulo 13 en 2 partes, del 1 al, como ya leímos, al 9, que habla sobre la bestia que surge del mar, del 10 en adelante hasta el 17, que tiene que ver con la bestia que sube de la tierra y otros aspectos del capítulo. Voy a compartirlo en 2 partes. En la primera sección, hoy, voy a trabajarla en 3 secciones, es decir, del versículo, es decir, tengan un papelito como este, o una carpeta, un cuaderno, un notebook y un esferográfico para ver si ustedes toman nota, aunque yo les voy a dar el material que yo considero que ustedes deben tener. Tomen nota porque hay cosas que yo no voy a poner en el material. O sea, las impresiones que ustedes sientan, apúntelas. Entonces, esta primera sección que va desde el versículo 1 al versículo 9, voy a clasificarla en 3 subsecciones o subdivisiones. La primera subdivisión es una subdivisión introductoria. Necesitamos hacer la introducción. Hay que respetar la estructura del texto
y la estructura literaria. Eso es un aspecto de la hermenéutica que estamos estudiando en estos días en el folleto de la escuela sabática, la semana anterior y parte de esta semana. Es un aspecto de la hermenéutica que tiene que ver con la responsabilidad académica del texto o científica del texto. Cuando hablamos de ciencia en el texto, no hablamos de evolución, eso es tener un concepto bien pequeño de lo que es ciencia. No, estamos hablando de la técnica, de la ciencia que estudia la Biblia, la interpretación que es la hermenéutica. Y hay que respetar el texto. Yo no puedo venir y decir, bueno, la bestia del mar, que no, yo tengo que respetar y tengo que tener una introducción. Todo capítulo tiene una introducción, un contexto inmediato. Entonces, la primera sección que yo estoy dividiendo es el versículo 1 y versículo 2, que le pongo introducción y descripción de la bestia. Escriba allí, versículos 1 y 2, introducción y descripción de la bestia. Vamos a introducir la bestia y vamos a describir la bestia. ¿Está bien? La subsección número 2 está en desorden. Recuerde que Apocalipsis es un libro que no está escrito en orden. No es una prosa literaria, ¿verdad? No es una prosa literaria. Aún Salmos, que tiene que ver con prosa, con versos, no está escrito en orden, ni Proverbios tampoco. A diferencia de Cantares, que tiene una línea de temática, Apocalipsis no. Apocalipsis, Juan va escribiendo según las visiones que va recibiendo. Y recuerden que tanto Apocalipsis como Daniel son libros de códigos proféticos que en pleno conflicto que vivió Daniel y que vivió Juan en sus respectivas épocas, no era tan inteligente ponerle fácil al enemigo los códigos de guerra. O sea, en ningún país que entre en guerra con otro país le pone en el idioma del país enemigo los códigos de guerra. Entonces, Apocalipsis no considera un orden cronológico. Así como el sermón de Mateo 24 no tiene un orden cronológico, tiene un cierto orden, pero no exactamente cronológico de los hechos, también Apocalipsis no tiene un orden cronológico. Entonces, el capítulo 13 es una muestra del orden que no es cronológico. Hay temáticos, hay orden temático que tiene Apocalipsis, hay por temas, las iglesias, las dos bestias, las plagas, las trompetas, etc. Los sellos, y también por ahí se interrumpe, pero el orden no es cronológico. Generalmente los capítulos no están en orden de fechas, de acontecimientos, están en orden de interés. Generalmente así escribe Moisés. Moisés escribe en orden de interés. Moisés no escribe en orden de acontecimientos, sino de interés, ¿no? Entonces lo que va interesando, hay elementos que no los incluye otros que preparan para otros elementos. Bueno, eso menos es la estructura que siguen algunos textos de la Biblia. Y Apocalipsis tiene esa estructura. No hay un orden cronológico. Y Apocalipsis 13 no tiene orden cronológico. Pero yo voy a dividir en tres subsecciones la primera parte del capítulo, que va del 1 al 9. La primera es del 1 y 2, que es la introducción y la descripción del texto, de la bestia. Ahora yo me voy a saltar, voy a dejar el 3 y el 4 para el final. Yo voy a agrupar tres versículos del medio del texto como mi segunda subsección. La segunda subsección que yo voy a tener es versículos 6, versículos 5, 6 y 7, que le he llamado yo a esa subsección, o esa subárea o división, le he llamado acciones de la bestia. Le iba a poner ministerio, pero no, le puse acciones de la bestia. Ok, entonces la primera subdivisión es versículo 1 y versículo 2, introducción y descripción de la bestia. Segunda subdivisión, 5, 6 y 7, acciones de la bestia. Y tercera subdivisión, 3 y 4, la herida y la restauración de la bestia. Y a esa sección le agregué el versículo 10. El 9 no lo he puesto, pero ahí está. Bueno, y también el 8 lo puedo meter por allí. También, correcto, el 8, correcto, 3, 4 y 8. 3, 4 y 8, y le pongo también el 10 allí para que tenga mucho sentido allí. Y adoraron okay, muy bien, entonces adoraron a la bestia, al dragón. Ok, entonces las tres subdivisiones de hoy será versículo 1 y 2, introducción y descripción de la bestia, versículos 5, 6 y 7, acciones de la bestia, versículos 3, 4, 8 y 10,
herida mortal de la bestia y restauración de la bestia. Es así como vamos a dividir nuestro estudio de hoy. Una vez presentado las reglas de juego, vamos a comenzar. Introducción. Me paré sobre la arena del mar y vi salir o surgir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 7 cuernos y sus cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Muy bien, vamos a desencantar a algunos lectores clásicos de los estudios bíblicos de Apocalipsis de la Iglesia Adventista. Por años la Iglesia Adventista, bueno, como todo grupo y como todo conocimiento, porque nadie se escapa de los órdenes sociales ni los axiomas del conocimiento, uno no puede escaparse de eso. Uno tiene que respetar todas esas cuestiones. Sin embargo, la Iglesia interpretó por años, quiso meterse de a quienes representaban las 7 cabezas, en los 10 cuernos y las diademas. Bueno, y la iglesia pues tuvo sus interpretaciones, pero cada vez eran más conflictivas, más conflictivas porque no todo se puede saber, no todo se puede interpretar. O sea, hay cuestiones que tiene uno que cogerlas en un contexto general. Y los libros de los teólogos de la iglesia, los últimos 20, 25 años, cada vez son más responsables, cada vez son más equilibrados. Y si usted lee a Maxwell, a Duncan y a otros autores que hablan sobre Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que cada vez le ponen menos, como diríamos aquí en Panamá, menos mente a eso. O sea, saber qué representan las 10 cabezas, las 7 cabezas, los 10 cuernos. O sea, hay que tomar un contexto general, no se puede saber. Muchos dijeron, son 10 papas que se los agarra. No, pues si el Papa Pío VI, que es el que nos interesa hoy, fue el número 250, ya ahí esa interpretación murió. Así que no busque, hermano adventista, ser especulador ni sensacionalista. Eso no está bien. Vamos a agarrarle un contexto general. Muy bien. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Muy bien. Aquí la primera frase que me llama la atención a mí. El paso, hermanos, pongan sus pedidos de oraciones, porque al final vamos a orar. Me había olvidado, estoy metido hoy día en Apocalipsis. Voy a estar bastante tranquilo porque es un tema que merece mucha pausa. Voy a decir amén, hashtag, todo eso. Eso no puede perderse, pero voy a estar suave, relajado por el tema. Entonces, pongan sus pedidos de oraciones, escriban sus pedidos de oraciones, que vamos a orar al final, como siempre, porque estamos para aquí para orar y para estudiar la palabra. Para eso estamos aquí. Muy bien, entonces me paré sobre la arena del mar. Lo primero que me llama la atención del texto a mí, me llama poderosamente la atención, es la ubicación estratégica de Juan. Juan tiene una ubicación estratégica. Dice en su visión, me paré sobre la arena del mar, en su relato de la visión, me paré sobre la arena del mar. O sea que Juan está parado en la playa, en la arena. Él está en una isla rocosa, en una isla rocosa, volcánica, como los archipiélagos nuestros, como Galápagos, que es un archipiélago volcánico, y otros archipiélagos de otros países que también son volcánicos. Está parado en la arena del mar y mira, y tiene, en ese momento, su mirada está con los ojos, con la mirada frente al mar. Porque él ve salir del mar una bestia con cuerpo de leopardo o semejante a leopardo. Quiere decir que la tierra le queda atrás. En primera instancia, lo que él ve es salir una bestia del mar. Muy bien. Es decir, que él está en una ubicación estratégica entre el mar y la tierra. La arena es ese espacio intermedio entre meterte al mar y volver a la tierra, o sea, al territorio continental. O sea, la ubicación de Juan es perfecta, es estratégica. Él está en la arena mirando el mar y cómo del mar sale una bestia. Ahora, si tú lees conmigo, solo para hacer una introducción, el versículo 10 del mismo capítulo dice, después vi otra bestia que subía a la tierra. Quiere decir que si yo me pudiera parar, aquí no puedo parar porque estoy limitado, pero si yo me pudiera parar, yo haría el ejercicio que Juan hizo posiblemente al recibir esa visión o esas visiones.
Está parado frente al mar y ve surgir del mar una bestia. Una bestia. Y luego seguramente da la vuelta y ve surgir de la tierra otra bestia. Es decir, que de los dos elementos que representan globalidad, universalidad, totalidad, como el mar está en todo el globo terráqueo, está el agua, el mar, 70% de agua se dice, y de la tierra y los continentes terrestres están también ubicados en todo lo ancho y de la tierra, largo y ancho de la tierra. Quiere decir que estos dos elementos, agua y tierra, que representan globalidad, universalidad, de esos dos elementos surgen dos bestias, una en cada lugar. Primero ve la bestia que sube del mar y luego seguramente se echa para atrás o da un giro, mira para atrás, se devuelve para atrás y ve que sale de la tierra, sale otra bestia. Bueno, des en cuenta que la ubicación es estratégica del apóstol Juan, que desde la playa mira esas dos bestias. Sea como sea, eso nos quiere decir que estas dos bestias tienen carácter universal. Tanto la bestia que surge del mar como la bestia que surge de la tierra tienen carácter universal. Son bestias totalitarias. Y ya sabemos nosotros que bestia en la profecía bíblica, tanto en Daniel y en Apocalipsis, simboliza poderes, naciones, reinos. Entonces estas bestias son poderes con diferente carácter y con muchas cosas en similitud. Sin embargo, son poderes totalitarios. Ahora, las aguas en la Biblia, no puedo revisar todos los textos bíblicos porque el tiempo me va a ganar y voy a quedar corto de tiempo hoy día. Ya son 6:25. Las aguas simbolizan mucho, pero 5:25, producción, muchas gracias. Producción, no me deja pasar una, señores, no hay piedad. Entonces, las aguas simbolizan pueblos, muchedumbres, naciones, o sea, muchedumbre, pueblos, ¿no? Etnias. Muy bien. Entonces, esta bestia surge producto de naciones, de etnias, de pueblos. Muy bien. Surgió del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Mañana yo podría un poquito hurgar en este versículo, lo bajar allí, la descripción de la bestia, de las cabezas, los cuernos, diademas, bajarlo allí, y me voy a ir más rápido a la parte número 2 porque el tiempo no me va a dar, y mañana les puedo explicar un poco esa parte. Ahora, el nombre blasfemo, pues el nombre blasfemo es el carácter blasfemo, es la distinción blasfema, el epíteto. Los nombres en los orígenes, en los tiempos bíblicos, judíos cristianos, tenían mucho que ver con el carácter. Entonces, el nombre de esta bestia es un nombre, tiene un carácter, tiene un nombre, tiene un epíteto. El epíteto dice mucho de su carácter, blasfemo. O sea, habla blasfemia, y las blasfemias son contra Dios. Muy bien, contra Dios. Eso vamos a ver más adelante el texto. Versículo 2. Y aquí vamos a entrar en tema. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Muy bien. Uno de los consejos hermenéuticos que hace Ellen White, es que, y también otros autores, comentaristas y algunos teólogos, la gran mayoría de teólogos, es que Apocalipsis se debe estudiar junto con Daniel. Y vamos a ir rapidito, porque esta bestia que ve Juan es una bestia que está amalgamizada. Es una bestia que tiene una mixtura, tiene un mix de otras bestias que aparecen en el libro de Daniel. 600 años atrás, por lo menos 6 siglos atrás, Daniel tiene una visión bastante parecida a la que Juan tiene. Por eso que hay que estudiar estos dos libros de la mano. Daniel capítulo 7. Yo voy a leer solamente la primera frase de los
textos. O sea, usted ya conoce, lo puede leer. Para los amigos que no son miembros de iglesia, los pueden leer. Daniel 7. Y quién sabe si en otro momento hagamos una temática de Daniel. Pero ahora no puedo parar mucho en este tema. Daniel 7, versículo 4 dice, Daniel tiene una visión de las bestias. En el capítulo 2 tiene una visión de una estatua, que es la misma relación que hace Daniel 7, pero miren cómo Daniel 7 lo describe. Versículo 4, la primera bestia, dice el 3, y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra salían del mar. O sea que las bestias que Daniel ve salen del mar también. Por eso es que estas 4 bestias van a estar sintetizadas en la bestia de Apocalipsis 13, que también sube del mar. Ojo, subraye Daniel 7, versículo 3, la parte final. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Muy bien. Ok, verso 4. La primera era como león. Muy bien, la 5. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Versículo 6. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo. Aquí están las 3 bestias. Aquí están las 3 bestias que suben del mar en el libro de Daniel, que tienen relación con la bestia de Apocalipsis 13, 1 y 2, del 1 al 9. ¿Por qué? Porque son bestias que suben, así como la bestia Apocalipsis 3 sube del mar, también estas 3 bestias suben del mar. Es decir, que tanto la bestia Apocalipsis 13 y de Daniel 7, estas 4 bestias, porque la cuarta es una bestia indescriptible, horrorosa, suben del mar. Es decir, que todas estas bestias todos sus poderes surgieron del pueblo, de las muchedumbres, de las etnias. Son reinos. No hay rey sin pueblo. No existe un rey que no tenga un reino. No hay un emperador sin súbditos, sin esclavos, sin ejércitos. No existe. O sea, para que haya un rey hay un pueblo. Para que haya un ejército hay un comandante. Para que haya falta de libertad hay un emperador. Entonces, todos estos reinos, el mismo Daniel los va a ir describiendo en el capítulo 8. Créanlo que no tengo tiempo, pero en cualquier libro de historia, aún en la famosa Wikipedia, usted puede meterse y puede ver y puede hacer una pesquisa, una investigación de cuáles fueron los reinos populosos en los años que Daniel vivió. Y comenzamos con Babilonia. Eso es historia universal, eso no es sesgo adventista, eso es historia universal. Babilonia, que representa al león, al oso viene los medios y los persas. El tercero es el leopardo, que es representado por Grecia y la rapidez de la conquista de Alejandro Magno, que antes de sus 30 años de edad o hasta sus 30 y pico años de edad conquistó el mundo, un general brillante, un emperador brillante, Alejandro Magno. Mucha estrategia se puede aprender mucho liderazgo se puede sacar de las estrategias militares de Alejandro Magno. Muy bien, y la cuarta bestia, pues, que es la bestia indescriptible, que está en el versículo 7 de Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes, y tenía 10 cuernos. Miren ustedes. Esta bestia, la cuarta bestia, Daniel 7, representa a Roma. La primera, Babilonia. La segunda, los medios y los persas. La tercera, los griegos. Y la cuarta, Roma. Muy bien. Entonces, tenemos aquí más o menos la misma. Entonces, Daniel 13, 1 y 2 es la sintetización en descripción que la bestia de Daniel de Apocalipsis 13, 1 y 2 tiene semblanzas. Es un Frankenstein, para entenderlo mejor. Es un Frankenstein de las bestias anteriores. Ahora, la bestia de Daniel 13 no es ninguna de las 4 bestias que hemos leído. Surge de la última. Esta bestia de Daniel 13, 1 adelante, tiene que ver con el cuerno pequeño que surge de la cuarta bestia. Miren el versículo 8 de Daniel 7. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él
fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En la versión de Dios hablaba de blasfemias. Ahora, este versículo yo lo puedo tranquilamente acotejar, compararlo perfectamente con el versículo 1 en la parte final. Y sobre sus cabezas, 10 diademas sobre sus cabezas y un nombre blasfemo. Quiere decir que esta bestia, Apocalipsis 13, se me parece mucho al cuerno pequeño de Daniel 7:8. El cuerno pequeño de 7:8 surge del imperio romano, el imperio de la Roma pagana, de la Roma imperial. Surge porque el versículo 7 describe a la Roma imperial, que es el cuarto gran reino de la historia humana, Roma. Y de esa Roma imperial surge el cuerno pequeño, es esa etapa de la iglesia cristiana que se vuelve pagana, una iglesia católica, pagana, universal. Entonces, el cuerno pequeño representa a esa Roma papal, a esa Roma universal, a esa Roma universal. Sin embargo, se me parece a mí que esta bestia, que es una mixtura en descripción, que es un Frankenstein en descripción, Apocalipsis 13 es muy parecido al cuerno pequeño y 8. Y en sí es así. La bestia, Apocalipsis 13:1, al 9, es el cuerno pequeño. Pero eso lo vamos a ir nosotros analizando con calma, como diría nuestro buen amigo. ¿Están conectadas? Wow. Disculpen, el internet se me cayó por alguna razón. Así que les pido que estén orando, pues no son temas fáciles, no son temas que a nuestro compañerito le guste que se exponga. Así que vamos a comenzar otra vez. Disculpen, me dicen si me escuchan bien. Estaba diciendo que esta bestia, que la palabra semejante en la Biblia tiene un concepto de parecido, de lo más parecido a. No es igual, es semejante. Semejante, lo más parecido a. Esta bestia tiene cuerpo a leopardo. Lo que me llama a mí la atención poderosamente es que esta bestia tiene el cuerpo de un leopardo. O sea, el cuerpo de esta bestia es como el de un leopardo. Ahora, recordemos en Daniel 7, el leopardo simbolizaba o describía el reino de Alejandro Magno. ¿Cuál fue una de las características del reino de Alejandro Magno? Fue la rapidez con la cual él conquista toda la herencia Medo-Persia y Caldea. O sea, él conquista todo en tan poco tiempo y también así no muere. El leopardo es un animal felino que es muy rápido, pero no puede correr mucho tiempo. No sé cuántos minutos puede correr y luego se cansa. Y los Bambi o los venaditos, los ciervos, los cervatillos que sean muy rápidos, van a escaparse de él. Entonces esta bestia tiene la sagacidad, tiene la rapidez de un leopardo. Ahora, si nosotros vamos a la historia del cristianismo en el siglo III, un emperador se convierte al cristianismo. La tradición dice que iba en una conquista, una batalla, y ve en el cielo una luz, una visión, una cruz, y entonces él dice, entonces un asesor le dice, esa es la visión, mi señor. Un asesor cristiano, romano cristiano, le dice, esa es la visión de que Dios quiere que tú seas cristiano. Y entonces, pues con esa conversión pero muy informal, Constantino, el emperador romano, Constantino, se convierte al cristianismo. Entonces, ocurre que la Roma imperial asume el cristianismo como religión de todo el imperio. Imagínate eso para los evangelistas, esto ha sido la mayor campaña de todos los tiempos, saber que
convertimos al presidente de la República y a todo el país lo convertimos, al presidente de tal país lo convertimos, pero nunca las cosas vienen totalmente completas. Esa pseudo conversión del emperador romano trajo problemas al cristianismo y trajo la gran apostasía que se institucionalizó a partir del siglo III. Es decir, que surge del Imperio Romano y se cumple lo que dice Daniel 7 y Apocalipsis 13, se cumple que del Imperio Romano surge un nuevo poder, pero no militar 100%. Roma era militar, sus aspiraciones eran políticas, eran geopolíticas. Las aspiraciones del papado que surge de Roma no son geopolíticas, tienen que ver con política, tienen que ver con amplitud, pero su objetivo es pelear contra los santos, los fieles, y hablar palabras blasfemas. Es así como el cuerno pequeño se maneja, y es así como esta bestia se maneja. Es una bestia blasfema que habla blasfemias contra el Altísimo. Ahora, el cuerno pequeño y la bestia, Apocalipsis 13, son el mismo poder. Ambas representan al papado. Tanto el cuerno pequeño de Daniel 7 como Apocalipsis, la bestia que surge del mar de Apocalipsis 13, ambas son símbolos del papado, porque tanto las 4 bestias de Daniel 7 como la bestia de Apocalipsis 13, todas estas surgen del mar, surgen de los pueblos. Es interesante el texto, es interesante. Esto no da para 1 hora, esto te da para 2 horas, con un break, con un buen desayuno que ustedes preparen y me envíen virtual para seguir hablando. Así que esta bestia como leopardo tiene un gran crecimiento. El papado a partir del siglo 3, 4, 5, en 2 siglos el papado se establece como un poder universal. Quiere decir que el cuerpo de esta bestia es como un leopardo, es ágil, es rápida, persigue. El leopardo persigue a sus presas y rápidamente. Así también esta bestia tiene forma de leopardo, cuerpo de leopardo. Sus pies son de oso. Ustedes recuerdan la 4ª bestia de Daniel 7, una bestia que lo que trituraba sus dientes de hierro, de acero, sus pies, lo que mataba sus dientes de acero, sus pies los hollaba. Una de las descripciones de la Roma imperial es que Roma era un imperio devastador. Cuando conquistaba una ciudad, si era amurallada, derribaba sus muros, iba a su templo, al centro de la religión, quemaba las bibliotecas para que no haya rastro ni historia de ese pueblo, para que quede olvidado ese pueblo. Otra cosa que Roma hacía era que los cimientos de los edificios más importantes los escarbaba, los hollaba y los pisaba, los quemaba. O sea, así como quemó el templo de Jerusalén en el año 70, Roma trabajaba. Entonces, este poder religioso, este poder papal, este poder religioso, tiene como pies de oso, pisa, que quiebra. Una pisada de oso es mortal. Una pisada de oso a un ser humano en el pecho puede fracturarle todo el esternón. Sin embargo, los pies son de oso, es pesado, tiene autoridad, es temible. Es una bestia temible, es un poder que tuvo su periodo de persecución temible. Y ya vamos a ver las fechas exactas. Muy bien, sigamos. Su boca era como león, sus fauces eran como de león, Yo he ido a algunos zoológicos con mis hijos y mi esposa, y recuerdo que fuimos a un zoológico, no sé si fue en Ecuador o en Estados Unidos, fuimos a un zoológico donde teníamos a los leones allí a unos 8 metros. Y el león estaba sentado, acostado, y la leona, doña Leona, comenzaba a grugir. Fue en Ecuador, gracias producción. Producción no me deja pasar una. Y comenzó a rugir, y entonces se sentía que temblaba la sala. Nosotros estábamos allí como espectadores. O sea, este poder tiene boca de león, tiene autoridad de un león, del rey. Es autoritario, busca el primer lugar, busca dominar, busca tener el primer lugar en la cadena, así como el león tiene el primer lugar en la cadena alimenticia.
este poder que tiene boca de león, fauce de león, que destroza como león, es un poder atrevido, es un poder que quiere estar adelante y no solo en la parte terrenal, también apunta a los cielos, es blasfemo, quiere golpear los cimientos de los cielos, del santuario, dice Daniel. Sea como sea, esta bestia terrible que representa a la Roma, a la Roma cristiana, o la Roma católica, o la Roma papal, este poder terrible quiere llegar a tener dominio total. En la historia vemos los intentos del papado de tener dominio total. Eso vamos a verlo ya mismo. Muy bien, entonces, pero aquí hay algo que me llama poderosísimamente la atención, que usted coja su esferito, el color que le hayan puesto allí, usted y va a subrayar conmigo la parte final del versículo 2, dice, el dragón le dio su poder y su trono. ¡Wow! Esto es tremendo, esto es bárbaro, esto debe hacernos temblar. Vamos a leer Apocalipsis 12, ahí mismo, ahí estamos en la misma página, Apocalipsis 12. Leamos aquí el versículo para ver quién es el dragón. Versículo 7, Apocalipsis 2. Y después hubo una gran batalla en el cielo. No una guerra, una batalla. De la guerra, una batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. El versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Los engaños del diablo son globales también, como los poderes como esta bestia que estamos describiendo. Por eso es que aves del mismo plumaje se juntan, el dragón y la bestia, pues. El dragón es el diablo, que tiene la intención de engañar al mundo entero. Y la bestia lo que quiere es un dominio total, porque surge del mar. Pero solo tiene el poder del mar. Ya vamos a ver cómo es. Por eso es necesario que haya una fusión, una imagen, una fusión entre la bestia del mar y la bestia de la tierra para tener el dominio total. Interesante. Entonces dice el versículo 9, dice, Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que el dragón es el diablo. Ahora, esta Roma cristiana, este poder romano cristiano, o papal, o católico, este poder tiene el trono, quien le da la autoridad, quien le da el trono, es el dragón, es el mismo diablo. No te pones así a temblar cuando sabes que esta Roma cristiana, quien le da autoridad a esta Roma cristiana, es el dragón. Dice, y el dragón le dio su poder y su trono. Wow, a mí esto me impresiona poderosamente. Por eso es que estamos en una época solemne de la historia de este mundo, donde tienes que tomar una decisión por Cristo, donde no puedes seguir abrazando tradiciones, donde no puedes seguir agarrándote a tradiciones, donde no puedes seguir a hombres, debes seguir la palabra, seguir a Cristo a través de la palabra. Si la Biblia te dice que este poder cristiano, romano, católico, universal, tiene la autoridad del dragón, pues ya no tienes que estar allí. Por eso que Apocalipsis 14 dice, salid de ella, pueblo mío. Cuando yo tenía 15 años y escuché este mensaje, yo temblé. Y para mí no fue fácil, como he sido respetuoso todos estos días hablando contigo. Para mí fue muy difícil, porque yo era un gran católico. Yo había hecho mi primera comunión, había hecho mi confirmación, era asistente catequista, estaba siendo aspirante a ser un gran catequista. Y un día le dije a mi madre, a mi abuela, le dije con quien yo crecí, le dije, yo quiero ser sacerdote, le digo. Entonces ella me miró con ojos así, una gran católica, pero ella entendía unas cosas que yo no entendía. Me dice, si te haces cura, me dice, no podrás tener mujer. Entonces ya me movió el piso, ¿no? No te podrás casar, me dice. Los curas no se casan. En su pensamiento cultural, ¿no? Y ella me dijo eso. Pero cuando yo escuché este mensaje no fue fácil, fue difícil. Sin embargo, el mensaje es,
venid, bendito es mi Padre. Yo tengo ovejas en otros rebaños y serán llamadas. Estaré predicando y vamos a hacer el primer hashtag, ya casi terminando, porque este formato de Apocalipsis no nos permite hacer mucho amén, muchos hashtag, pero vamos a hacer un hashtag. Yo quiero seguir la palabra del Señor. Vamos a poner numeral, yo quiero seguir la palabra del Señor. Vamos a poner, escriba, yo quiero seguir la palabra del Señor. Yo quiero seguir la palabra del Señor. Muy bien, muy bien. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponerlos amén, 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 amén. No hay que perder el estilo, no hay que perder el filo. Digan amén, hermanos. Muy bien. Entonces, el poder, el trono donde se sienta esta bestia, la autoridad, le es dada del mismo diablo, del mismo compadre, hermano. Ahora vean ustedes, vamos a hacer un poquito de etimología de la palabra autoridad y trono. Le dio su poder y su trono y grande autoridad. 3 cosas le dio, pero vamos a analizar por lo menos lo que es trono. La palabra trono es símbolo de autoridad también. Es símbolo de autoridad, la palabra trono. Y significa, en griego, tiene como significado, tanto trono, poder o autoridad son sinónimos. Así que vamos a resumir las 3 en una sola palabra, seguramente. La palabra trono viene de la palabra griega que se traduce como cátedra. Y la versión latina es cátedra y sede. Entonces, la palabra trono tiene que ver con cátedra y sede. Quiere decir que las enseñanzas, la sede filosófica, hasta física de ese poder, de esa bestia que surge del mar, que representa la Roma católica, el poder, la autoridad, la cátedra, es dada por el enemigo, el diablo. O sea, que su trono se lo es cedido. Es como que el dragón le cede el trono a la bestia. ¿Te imaginas? Es como que el dragón le cede el trono a la bestia. Entonces, vamos a la historia para ajustarlo con la historia. El rey de Constantinopla se quiso constantinopolizar, ¿no? Es un trabalengua bonito. En el año 330, siglo III, después que se convierte al cristianismo, él mueve la sede del Imperio Romano, que había sido desde el tiempo del primer César. Mueve la sede del Imperio Romano, la mueve a Constantinopla, una ciudad que hoy en día sería el Estambul de Turquía. Lo mueve a Turquía, debe ser con algunos intereses de evangelización también. Lo mueve a Turquía y entonces le deja el espacio libre al obispo de Roma. Según los historiadores, si hubo un acto estratégico para que los obispos romanos, los obispos católicos, cristianos católicos crecieran, sería el cambio de sede del imperio, el emperador. O sea, que 2 árboles frondosos no pueden estar juntos. El emperador se mueve a Constantinopla, funda la ciudad de Constantinopla por su nombre en Turquía. Entonces le deja el mayor favor que le hizo el rey cristiano pagano, el emperador, al obispo, que era un cuerno pequeño, que iba creciendo, ¿no? El poder papal. Lo mejor que le pudo hacer fue que moverse a Constantinopla, a la ciudad que estaba fundando, cambiar la sede del imperio y dejarle la sede del imperio, al poder religioso que estaba surgiendo. Allí se cumple perfectamente el texto. Históricamente hay hallazgos históricos y arqueológicos para decir que este texto se cumple en el cambio de sede que Constantino hace de Roma a Constantinopla, la ciudad que está fundando, y le deja su sede, su trono, al Papa. La historia dice que el rey le dio poderes especiales al Papa, no tributos y otro tipo de poderes que tenían que ver con gobierno. Entonces, aquí vemos cómo se cumple el texto de que el dragón le dio poder y autoridad
al Papa. Para algunos historiadores judíos, y están plasmados en algunas películas, ellos dicen que Roma, la Roma imperial, era una afrenta a Dios. Claro, porque toda la filosofía romana era una afrenta a Dios. El sol, el dios sol. Miren la afrenta tremenda. ¿Cómo es que el día de reposo se cambia? Si estoy predicando para un cristiano sincero, que es católico, y guarda el domingo por años, el cambio de sábado a domingo no comenzó en la resurrección de Cristo. Eso no tiene ningún fundamento. Eso es un argumento que se cae al más mínimo análisis. No resiste el más mínimo análisis. El cambio del sábado al domingo fue por Constantino. Cuando él se convirtió al cristianismo, el día del sol para los romanos es el domingo, Sunday. Viene el latín al inglés de Sunday, día del sol, domingo. Para crear un equilibrio, porque los cristianos hasta el tercer siglo de la historia guardaban el sábado, eran guardadores del sábado. Entonces dijo, bueno, ahora para no pelearnos vamos a guardar todos el domingo, porque vamos a guardar todos el domingo. Y entonces ahí por allí se fueron el tema de la resurrección de Cristo. No tiene ningún fundamento bíblico. Entonces vemos como el dragón, por eso que Roma era una afrenta a Dios. Antes ya mismo la Roma imperial, la Roma de los César, de los emperadores, era una afrenta a Dios. Era una afrenta a Dios porque perseguía a los cristianos, porque tenía dogmas totalmente tergiversados al Dios vivo, al Dios de Israel, al Dios del universo. Sin embargo, este pueblo pagano, esta Roma cristiana, recibe la herencia desde su padre, de su madre, la Roma imperial. La Roma de los César es la madre de la Roma papal. Casi toda la misma situación. Ya los dioses eran los ídolos y los dioses de los romanos imperiales. Ahora en la Roma cristiana son los santos. ¿Ves tú cómo va siendo heredado? Es como que yo le heredo a mi hijo el jugar fútbol, le heredo a mi hijo el estudiar, a mi hijo le heredo la religión, le heredo algunas cosas, los valores. Bueno, asimismo, la Roma imperial le heredó algunos valores a la Roma pagana. La autoridad fue una de las grandes herencias que el dragón le dio a esta Roma. Así que ahí vemos en el año 330, cuando se funda la ciudad de Constantinopla, es el momento histórico donde el dragón le cede su trono. Ya yo no me quedo en Roma, quédate tú. Hasta el día de hoy el Vaticano tiene sede en Roma. Muy bien, versículo 3. Vi una de sus cabezas. Muy bien, entonces ya he analizado solamente he analizado la introducción y la descripción de la bestia. Wow. Déjenme avanzar. Vamos a la parte, para terminar 10 minutos y seguimos mañana. Vamos a la parte número 2, que son versículos. Dejemos el 3 y el 4 y vámonos al 5, al 6 y al 7. Vamos a leer el 5, el 6 y el 7. También se le dio boca que hablaba grandes cosas. Esta Roma imperial, esta Roma pagana, esta Roma católica que va creciendo, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Yo pregunto, Apocalipsis 12, 7 y 9 que hemos leído, ¿dónde fue la guerra del dragón? ¿En dónde? En el cielo. O sea que la pica está en el cielo. Es contra Cristo. Lo quiso tentar, lo tentó en el desierto. Lo quiso hacer caer en el desierto. Pensó que en la cruz lo había vencido. El dragón es el enemigo de Cristo. El gran conflicto. Todo este mundo que está en desorden de cabeza obedece a un gran conflicto entre el bien y el mal, entre Jesús y el diablo, el dragón. Eso es lo que Apocalipsis 12, 7 y 9 nos dice, que hemos leído hace un rato. Quiere decir que el poder que represente al dragón aquí en la tierra, el poder que a él lo represente, no solo va a pelear contra los santos, contra los fieles, va a pelear también contra Cristo, porque está representando al dragón. Un embajador, cuando va a otro país, es el gobierno de ese país. Es la representación diplomática de ese gobierno, y en todas las áreas, educativa, tecnología, industrial, política, es el representante del presidente en ese país. La bestia representa al dragón, porque ya no está el dragón en el trono. Le cedió su trono a la bestia, al papado. Le cedió su trono. Y ese papado lo representa en todas las áreas.
Por ejemplo, un golpe al cielo o al santuario es que Cristo es nuestro único mediador. Pablo dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero la doctrina cristiana, católica, dice que el sacerdote puede absolverte de pecados. Dime si es un golpe al cielo o a la tierra. Es un golpe al cielo. Jesús está en el cielo, intercede por nosotros en el santuario. Entonces, este poder religioso, tanto político, no solamente golpea abajo, golpea arriba. Ese es el objetivo de cuando pequeño, que es la misma bestia que estamos estudiando. ¿Se dan cuenta? Ahora, con todo respeto, déjame decirte, hermano mío, que esta bestia tiene autoridad para hablar grandes cosas y blasfemias. Quiere decir que la filosofía de la Roma católica no es un cristianismo puro. La filosofía de la Roma católica no es una enseñanza bíblica, es blasfemia. La doctrina es blasfémica. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la mariología, con todo respeto, la mariología tiene que ver con María como intercesora entre nosotros y Cristo. Pero en Lucas 2, cuando María va a visitar a Elizabeth, a su prima, la madre de Juan el Bautista, dice que cuando María se acercó, Juan el Bautista en la barriga de Elizabeth saltó. Y entonces le dice, cuando te acercaste, el niño de mi vientre saltó. Y entonces le dice Elizabeth, desde ahora serás bienaventurada. Entonces María dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María mismo necesitaba un Salvador. Ahora, el trato que Cristo le da en el ministerio, en las pocas evidencias que el texto da, no es un trato de adoración, no es un trato de igualdad, es un trato de madre, de respeto. Es más, hasta algún momento Jesús tiene que ubicarla a ella y a sus hermanos, porque ellos no creían que Jesús era el Mesías, y María como madre, que decía que su hijo no se meta en líos, fue un día a reprenderlo. Señor, te buscan tu madre y tus hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ahora, eso no quiere decir que Jesús no amaba a su madre. Creo que la amaba. En la cruz, en Juan 19, le dice a Juan el amado, le dice, hijo, y tu madre, madre de tu hijo. Y en ese momento Juan la sostuvo a la anciana, a María. Ahora, la tradición cristiana cree que cuando Juan se muda a Éfeso, también María va con él, porque era una viejita. Porque ese fue el legado del Señor. Esa es tradición, lo de Éfeso. Pero el texto dice que Juan asumió la responsabilidad de hijo como la tradición judía lo demandaba. Porque si María quedaba sola, seguramente quedaba desamparada. Y Cristo era su primogénito. ¿Se dan cuenta? O sea, el texto nos dice que las doctrinas de este poder, de esta bestia, de este poder cristiano, son espurias. Son espurias, son doctrinas que son blasfemias. Con todo respeto, mi amigo, son blasfemias. La mariología no tiene ningún sentido bíblico. María descansa en algún lugar. La mariología hizo resucitar a María. María descansa en un lugar que no sabemos hasta que el Señor regrese y va a heredar el cielo como otro fiel más. Por eso este poder es peligroso, porque la autoridad viene del diablo. La autoridad, miren, yo no me meto con satanismo ni con rock, porque yo sé que es abrir la puerta al diablo. Pero no solamente es eso. Las doctrinas disfrazadas de cristianismo. Yo recuerdo cuando hice mi primera comunión, me dijo el catequista, anda con el padre a confesarte. ¿Para qué le digo? 10 años. 10 años de edad, 11 años de edad. ¿Para qué le digo? No, para que puedas tomar el de los emblemas. ¿Y qué le digo? No, tus pecados, mis pecados. Yo qué sabía que eran pecados. Bueno, padre, miren, he pecado. ¿Qué pecado tienes? Bueno, estaba jugando fútbol y no le di la pelota a mi compañero, hice el gol yo mismo. Está bien, está mal, dice, eso es egoísmo. ¿Qué pecado más tienes? Bueno, no fue a comprarle a mi mami, no fue a comprarle la comida a tiempo, me fui molesto porque estaba viendo el Chavo del 8. O sea, ¿te imaginas? Cuando hay arrepentimiento, entonces el Espíritu Santo
trae tus pecados. Cuando encontré a Cristo, cuando me entregué al Señor, yo lloré frente a Dios. El Espíritu Santo me trajo todos mis pecados a mi mente. Me trajo mis pecados y me arrepentí. Eso no pasó cuando estuve frente al hombre, al sacerdote. Mi amigo, Dios te está llamando. El llamado que Dios te hace es urgente. Salir de ella por lo mío. Vamos a poner un numeral ahí, un hashtag. Yo quiero seguir a Cristo. Vamos a poner, yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero seguir a Cristo. Vamos a seguir. Vamos a terminar aquí. Ya producción está haciendo que el tiempo se acabó. Y no hay auspiciantes, así que tenemos que tener ahora. Si ustedes quieren que yo hable más, hay que buscar auspiciantes. Una broma estoy haciendo. Muy bien, entonces el texto dice que se le dio poder, también se le dio boca, como el cuerno pequeño tenía boca, esta vez tenía boca, para que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Muy bien, 42 meses. Esta profecía se cumple a partir del año 538. ¿Qué ocurre en la historia en el 538? Yo te voy a decir qué ocurre en la historia en el 538. Recuerda que una de las guerras del Imperio Romano, una de las razones por las cuales muchos creen que caen por el cristianismo, porque dejó sus esencias paganas. Otros creen que por las 10 tribus bárbaras que invadieron toda Europa de aquel tiempo. Pero hubo una secta revolucionaria que eran los ostrogodos. Y el emperador bizantino o romano, Justiniano I, envió al general Belisario a salvar a Roma, que estaba sitiada por los ostrogodos. Eran tribus cristianas también bárbaras, ¿no? Entonces, y tenían también doctrinas espurias que los obispos querían combatir. Entonces, en el 538, el general Belisario, con una guardia armada de nobles y armada de gente del Papa, fueron y liberaron Roma y los expulsaron. Ese incidente históricamente, esto es historia universal, historia de sexto curso. Esto no es que yo me invento ni los pastores adventistas para calzar, no. Esto es historia universal, lee historia, hermano. Este evento se conoce como la institucionalización de la Iglesia Católica, donde se van los ostrogodos y Roma queda libre de la autoridad del Papa. Aquí comienza la vida institucional de la Iglesia Romana Cristiana. Muy bien, entonces 42 meses. Entonces, eso pasó en el año 538. 42 meses, pues ya se nos va el tiempo. En Apocalipsis, en Daniel, en ambos libros aparecen 7 veces la referencia a 42 meses o 1260 días. Entonces, esto agarra el día por año, 42 meses nos da 1260 días. Sume pues, un tiempo, 42 meses son 42 por cuánto. Por cuántos días del año. 360 días. Multiplique y salen 1260 días. Entonces, si le suma usted al año 538 1260 días, lo va a llevar al año 1798 a la historia. Viajamos en el tiempo y llegamos a la historia de Don Napoleón y la Revolución Francesa, a 1798. ¿Qué ocurrió entre el año 538 de la era cristiana hasta 1798? Esa es la etapa de la Edad Oscura, la historia secular, la historia general habla que desde el 538 hasta que apareció Napoleón Bonaparte, la Revolución Francesa es la etapa oscura donde el papado persiguió a cristianos, a moros, a judíos, hizo y deshizo, donde se enriqueció en gran manera también con bienes y propiedades que expropiaba de los llamados herejes. Entonces ese tiempo se llama la Edad Oscura. Ahí aparece Martín Lutero, la Reforma, lo que ya hablamos hace 2 semanas atrás, todos estos reformadores que se levantaron. Entonces en esa Edad Oscura el papado tiene su mayor
crecimiento, aunque tuvo algunas crisis y luchas, pero tiene su mayor crecimiento. Entonces se le da autoridad 42 meses o 1260 días, que son 10 o años, que van del 538 hasta 1260. Mañana en el documento que les voy a entregar, ahí les mando el cálculo bien hecho para que ustedes vean cómo salen ese cálculo. Eso facilito, eso lo sabe cualquiera. Muy bien. Entonces vamos a seguir para ya cerrar esta parte. Vamos a avanzo a la última parte. Versículo 6 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahí está, ahí lo que dije hace un rato. El ataque de este poder no solo es acá abajo, es arriba, porque representa al diablo. Entonces golpea el tabernáculo. ¿Qué hace Jesús en el tabernáculo? Intercede por nosotros con sus méritos. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Que los pecados son perdonados por los hombres. Eso es un golpe al tabernáculo. Y la morada de los santos. Bueno, vamos al 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y pueblo y nación. Ahora sí, este poder católico, este poder papal, logra tener dominio absoluto y se convierte en una religión universal. A partir de esos años, en esos años del 538 hasta el 1798, el papado tiene una universalidad de credo y religión, aún en los países llamados moros o los países musulmanes. Bueno, entonces vamos hasta ahí, al 7. Ahora vamos a la última sección y regresemos al capítulo 3, al versículo 3, 4 y el 8, que es la parte más interesante del tema. Déjenme terminarlo, por favor. No se vayan a dormir. Versículo 3 dice, esta es la sección número 3, la subdivisión. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Qué cosa más impresionante. La historia dice, por eso es que usted no puede decir que las 10 cabezas representan a 10 papas, no, porque el papa 250, el papa donde se cumple esta parte de la profecía, fue el papa Pío VI y fue el papa 250 ya. Llegó un momento, obviamente, tiene que ser al final del periodo de los 42 meses, ya bordeando 1790 y pico, cuando aparece la Revolución Francesa y el papa al que le tocó vivir esta parte de la historia se llamaba el Papa Pío VI, así Pío, Pío VI. Pío VI fue el papa del crecimiento económico del Vaticano. Fue el papa que impulsó el Banco del Vaticano, que impulsó conceptos económicos, monetarios, hizo reformas a las basílicas, extendió museos. O sea, este fue el papa de solidificar la institución universal del catolicismo, el Papa Pío VI. Eso es historia, lean cualquier parte de la historia, aún en la famosa Wikipedia. Vean ustedes que el texto dice que una de sus cabezas fue herida de muerte. La única hallazgo histórico que se conoce como un golpe mortal, un golpe que tenía como objetivo acabar con el papado, que nunca más haya abuso, que nunca haya persecuciones ni crímenes de lesa humanidad. El único hecho histórico que busca esa aniquilación del papado se da en 1798 con el ingreso a la basílica en Roma de el general Berthier, Alexandre Berthier, general de Napoleón Bonaparte. Miren ustedes un poquito de historia, por favor, quédense conmigo. Un poquito de historia. Francia y Roma tuvieron siempre sus choques. El rey Felipe IV con el papa, a ver, se me fue el nombre de este compadre, ya me voy a acordar ahorita. Con el papa de turno se peleaban por una ciudad llamada Avillon. Y si tú lees la historia de los papas o antipapas en Avillon, era una ciudad francesa, oriunda, pero con dominio católico romano, se pelean por eso. Entonces hubo guerras desde siempre entre aunque Francia era la hija de Roma, los reyes franceses siempre fueron más
rebeldes y querían dominar al Papa y querían someterlo a tributos al Papa. Estoy hablando antes de 1700, haciendo un poco de historia, lo querían someter a tributos y siempre se sacudían los papas que no querían tributos ni impuestos, sino ellos ponerles a su pueblo impuestos. Entonces, toda esa historia, esa herencia de pequeños conflictos entre Roma y Francia dan a luz en la Revolución Francesa. ¿Cuál era el objetivo de la Revolución Francesa? Historia. Antes de Napoleón, los reyes gobernaban Francia. Eran imperios tradicionales. El rey mandaba. Palabra del rey no puede faltar. Pero Napoleón decía que no, que el poder está en el pueblo. Ahí viene el concepto del marxismo y los comunismos modernos y anticuados y obsoletos. Cosas positivas que la revolución dio y también cosas negativas. Las cosas positivas fueron en contexto de la libertad religiosa y la libertad del individuo, pero negativos pues que era un movimiento ateo. Entonces para Napoleón Roma era un oprobio, era un látigo, un castigo a la humanidad, el papado. Entonces Napoleón manda capturarlo. Y miren ustedes, yo voy a leer un texto chiquitito, por favor, de lo que pasó, cómo es capturado Pío VI a los 80 años de edad aproximadamente. Durante la Revolución Francesa y al cumplir las órdenes emanadas del gobierno revolucionario francés, el general Alexandre Berthier lanzó una proclama en Roma el 15 de febrero de 1798. Esto es historia. Con el fin de informar al Papa Pío VI y al pueblo de Roma que el Papa de allí en adelante no volvería a ejercer función alguna. No volvería a ejercer función alguna. Richard Dupa, escritor británico que se encontraba en Roma, en ese momento relata que el Papa fue arrestado en la Capilla Sixtina mientras se hallaba celebrando el 23º aniversario de su conmemoración. Es decir, que en su aniversario, en el trono, allí en la diadema, en el trono, como dice el texto, en el trono, mientras celebraba su aniversario, su 23º aniversario, en el trono, lo captura el general Berthier y proclama que el Papa nunca más volvería a ejercer funciones. Para muchos, dice, ambos entraron en la capilla durante la ceremonia y Haller, que era otro su general o capitán, anunció al soberano pontífice que se hallaba en su trono que su reinado había llegado a su fin. Esta herida mortal buscó el exterminio, que se extinga el poder político perseguidor del Papa. Y lo logró por lo menos por un siglo. Pero el texto dice que la herida mortal fue sanada, versículo 3. Y la herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. El siglo XIX, 1700 es siglo XVIII, 1800 siglo XIX. En 1800 ocurre un siglo después. Solo la libertad le duró al mundo un siglo después. ¿Cuáles son las cosas positivas que deja la Revolución Francesa? Por eso hay que ser objetivo. No, deja cosas positivas. Las libertades. Francia comienza con el concepto de las libertades del hombre. Y luego se va moviendo el tema de la libertad para también la mujer. Francia le hereda al mundo una constitución donde se separa la iglesia y el Estado. Las constituciones que nosotros nos rigen en Panamá, en Ecuador, en Chile, en Perú, en Estados Unidos, tienen secuelas, tienen influencias, son inspiradas en la constitución francesa de la separación de la iglesia y el Estado. Porque eso es lo que había hecho Roma durante esos 1260 años. Gobernar y perdonar. O sea, era una amalgama entre religión y política. Entonces eso es lo positivo que Francia nos hereda. Es lo positivo, la libertad. Y por eso hay que siempre trabajar. Entonces en el siglo XIX, en 1846 al 78 ocurre el Resurgimiento romano. En 1870 se celebra el Concilio Vaticano. Y en ese concilio se promulgan algunas bulas o decretos o dogmas donde al Papa se lo reconoce como vicario de Dios, como un vicedios en la tierra, vicedios. Y cuando el Papa está en su trono, él mismo obra como Dios. Esa era una de
documentos que se relataban. Otra doctrina o dogma que se relató fue que el Papa era infalible, que el Papa no se equivocaba, que era infalible, que lo que él decía no tenía error. Y mire, y ya en 1994, con nuestro buen amigo Juan Pablo II, Karol Wojtyła, un papa que la Iglesia Católica le debe mucho, su amistad con los musulmanes, con los judíos y con los protestantes tiene que ver mucho con Juan Pablo II. En 1994, la revista Time lo proclama al Papa, como a Karol Wojtyła, a Juan Pablo II, lo compara con el Papa, como el Papa lo compara o lo proclama como el hombre del año. Vean ustedes, siglo XIX, siglo XX fueron los dos siglos donde el poder papal resurgió y la gente quedó admirada. Miren, cuando en los 90, cuando Juan Pablo II va y le pide perdón a los musulmanes, a los ortodoxos judíos, y se arrodilla y pide perdón por las masacres, las barbaries de la Edad Media, de la persecución católica, el tiempo de la Inquisición, y cuando la Reforma protestante tuvo lugar, en esos años del 90, en ese caso del 90, cuando Juan Pablo II viaja, y por eso lo conocen el Papa Viajero, dos cosas importantes que hay que resaltar de Juan Pablo II. Sus viajes al mundo oriental pidiendo perdón por las masacres, su amistad con el mundo protestante, que eran hijos de Lutero y de Calvino, de los reformadores, y su amor por la juventud. Juan Pablo II era un líder político. Supo crear un perdón, crear un ambiente de reconciliación entre las etnias y religiones que había el papado pisado por años, y supo meter el catolicismo en las nuevas generaciones. Dos cosas importantes que uno tiene que abordar cuando estudia a Juan Pablo II. Entonces pidió perdón cuando yo tenía como 15 años, 14 años, y el Papa pide perdón y se arrodilla el Papa y besa los pies de los líderes orientales. En ese momento el mundo cristiano dijo: wow, qué humilde el Papa, es un Papa diferente. Y muchos adeptos católicos que habían perdido la fe en su religión la retomaron, y muchos nuevos se confirmaron, etc. Y tuvo en el siglo XIX y XX, el Papa tuvo su resurgimiento poderoso. Tanto así que comenzó las reuniones con los presidentes de Estados Unidos, y que aquí y allá viajar. Recuerden que el Papa es un presidente de Estado. El Papa el Vaticano es un país. En Italia es un país, el Vaticano, con su autoridad, con sus leyes, con su banco, etc., con todo. Y el Papa es el presidente. Entonces, en esos tiempos también se le da a Roma pues las 40 hectáreas que tiene donde está el Vaticano ahora mismo. Sea como sea, amigos, hemos llegado al final de esta parte por ahora. Al final de esta parte. Y déjenme decirles que han sido muy buenos oyentes, se han mantenido. Y la historia no está por accidente escrita. Dios está al control de la historia. Dios está al control de la historia, y Dios está mirándonos desde arriba. Y Él está con nosotros a través del Espíritu Santo. No tengas miedo. Estás en la orilla del otro lado. Ven a Cristo. Cristo es la barca que te va a traer al puerto seguro, al redil. No tengas miedo. Cristo está contigo. Y aun cuando has nacido de pronto en la fe popular, Jesús te llama a tomar una decisión. Tú eras inocente hasta que no conocías la verdad. Hoy que conoces la verdad, ya no eres más inocente. Ahora tienes que tomar una decisión por Cristo. Así que, hermano mío, que me escuchas, te animo a venir a Cristo. Mañana tendremos el material que les dije, y seguiremos con la parte 2, la bestia que sale de la tierra. Ahora vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga estos pedidos que ustedes han hecho. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Señor, tú estás al control de la historia, al control de los tiempos, y en esta mañana tocas corazones maravillosos. Aquí hay personas que no son miembros de iglesia, que son católicos sinceros. Yo te pido, Señor, que toques su corazón, que la palabra, la semilla caiga en buena tierra, y con mucho respeto, pero con claridad,
he tratado de presentar la lección en esta hora. Padre, ahora abro mis ojos para pedirte que a través de Cristo y sus méritos escuches nuestras oraciones. Marta Miranda pide por sus hijos y por todos los que escuchan la predicación. Por la salud de Pablo Roger, protección para Magda en su trabajo y por todo el equipo de Mides, por la salud de Roberto y Rosa Quiroz, por Silvia en Colombia, que atraviesa una situación muy difícil. Por la hermana Nora con COVID y su hija Naomi tiene leucemia. Ponemos en tus manos. La hermana Gladys Hernández pide por la vida espiritual de su familia. La hermana María Elena Painí pide por la salud de Francisco Vera, por Martín Laje, para que recupere la vista, por Marcela Chinchay, tiene lupus, y por la salud de su mamá. Señor, ponemos en tus manos los pedidos que hace la hermana Painí. Por favor, sé con las personas que necesitan ser restaurados en su salud. Gisela pide por el señor Lorenzo Macías y por el embarazo de Génesis. La hermana Gladys Rosero agradece por mejorar la salud de ella y su familia. Señor, gracias, hemos orado por ella y tú estás venciendo la enfermedad en la vida de la hermana Gladys y su familia. Leonel pide por Julito Pazmiño y su esposa Mabel Herrera. Están estudiando la Biblia. Señor, bendice el trabajo de Leonel en el estudio de la Biblia. Su Carlis agradece a Dios por sus cuidados y misericordia y pide por la salud física y espiritual de su familia y amigos y por Gerardo Silvestrini, para que Dios toque su vida y conozca la verdad y restaure su vida. Señor, escucha la oración de Sir Carles, Padre amado, en el nombre de Jesús. Por la familia de Marvis Arcia en Venezuela, bendice a la familia de hermana Marvis y en ellos bendice a todo este país tan lindo como Venezuela. Por todos los que trabajan en la parte médica y administrativa, en los hospitales aquí en Panamá y en todos los países donde están nuestros hermanos. Por las hijas de la hermana Lorenz Aspiazo, por Boris Chande, por la salud de Humberto Paredes, por la salud de Roberto Escalante, por los hermanos de la Iglesia Central de David, Señor, sé con ellos, los hermanos de Oleguita, Padre, los hermanos Cayo Octava. Las 3 iglesias que me has dado, Señor, las pongo en tus manos, como todos los días las pongo en tus manos. Y cada día presento estas 3 iglesias delante de ti, Señor, para que nos cuides. Y cuando pase esta pandemia estemos juntos nuevamente, Señor. Por todos los amigos y hermanos conectados en la transmisión. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por escuchar la oración. Gracias por cuidarnos. Y gracias porque nos dejas vivir tiempos solemnes que preparan nuestra mirada para el pronto regreso de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Chao. Feliz día. Compartan. Mañana 5 de la mañana vamos a ver la bestia que sube del mar. Compartan el video, por favor. Chao, chao. Cuídense.